Bueno, amada familia, los bendecimos de manera muy especial en este día y les pedimos que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Eterno. Vamos a continuar con nuestras charlas inteligentes y vamos a pedirle al Eterno Rey de Israel que nos permita seguir creciendo en la oportunidad preciosa que nos ha dado, de poder traer las raíces hebreas al pueblo que ha sido bañado por la sangre del Mesías. Quiero un vasito de cristal, hermano. Hay un vasito de cristal allá para mí. Ok, amados hermanos, la charla del día de hoy es la charla inteligente número 7. Hemos venido haciendo esta serie de charlas. No sé si va a durar hasta la charla 15, 20, 25, pero queremos dejar en el canal de YouTube un precedente en orden, lo más ordenado posible, para que las nuevas generaciones que el Eterno está inquietando a conocer las raíces hebreas tengan un material consecutivo que los pueda llevar a crecer de manera buena, de manera acertada. La semana pasada nosotros empezamos con la charla inteligente número 6 y decíamos de la charla inteligente número 6 lo siguiente: Israel, dos casas, un solo pueblo. Israel, dos casas, un solo pueblo. Gracias, amado hermano. Esa fue la charla de la semana pasada. Hicimos un recorrido por la Escritura mostrando que todo el plan bíblico y que toda la historia de la Biblia radica en ese punto, en que todo se dio para un solo pueblo y que ese pueblo, por desobediente primero, fue dividido en dos reinos, y que de esos dos reinos uno se perdió completamente, pero el otro siempre ha sufrido diásporas, salidas y regresos, y ese es el pueblo de Judá. Terminamos la semana pasada con unas palabras importantes. Leíamos en Oseas 1:8 al 12 la situación de este pueblo que se perdió. Nos dábamos cuenta que la promesa que Dios había hecho en la antigüedad era para ese pueblo y que todavía es vigente. ¿Cómo terminé la enseñanza? Usted lo puede ver en el minuto de la hora, 1:13 del video anterior, que yo les dije: entonces, ¿cuándo apareció la bendita palabra iglesia? Porque en el antiguo pacto en ninguna parte se habla de la iglesia, y de un momento a otro aparece la palabra iglesia y empieza a evolucionar la historia con la palabra iglesia, y hoy en día todo el mundo está defendiendo que la iglesia de él es la que se salva, que las otras iglesias están mal. Vamos a visualizar a través de la Escritura qué tan real es esta forma de pensar. La charla del día de hoy tiene como nombre: el Mesías no vino ni volverá por una iglesia, viene por un pueblo. La primera vez que vino y murió, él no murió por ninguna iglesia, y tampoco vino a fundar ninguna iglesia. Él vino por su pueblo, pero había una fracción que lo llamó a los suyos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? Esa fracción no le recibió, pero él no vino a fundar iglesias, él vino a rescatar un pueblo. Y él va a volver para terminar lo que empezó hace 2000 años, la redención de ese pueblo. Y tenemos que aprender a mirarlo de esa manera, porque eso es lo que va a determinar las promesas del Eterno. Todos conocen Romanos capítulo 11, todos, versículo 1 y 2. Y en ese pasaje dice algo muy importante, Romanos 11. Sigo utilizando la versión católica porque me trae unas palabras muy potentes. Y les digo por qué uso a veces la católica, porque la católica, como nunca
se le enseñó el libro al pueblo católico, entonces nunca se sintieron afanados para cambiar las palabras. Entonces encontramos palabras muy buenas. En Romanos capítulo 11 dice: entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su propio pueblo? Por supuesto que no. De ninguna manera. Estamos hablando de Romanos capítulo 11. Entonces, ¿Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera. Hermanos, cuando usted se enfrenta a la frase de ninguna manera, le están diciendo que no existe formato teológico moderno superdotado de palabras elaboradas que pueda romper este principio de que Él desechó a su pueblo. Él nunca desechó a su pueblo. Nunca lo ha desechado. Es más, continúa el versículo diciendo: por supuesto que no. Yo también soy israelita. Mira cómo amplía el concepto Pablo. Ni siquiera dijo ahí yo soy judío. Dijo yo soy israelita. Una cosa es ser israelita y otra cosa es ser judío. No todos los de Matanza, no todos los cubanos son de Matanza, pero todos los de Matanza son cubanos. ¿Cierto que sí? Pues no todos. En la misma pasa en Colombia. No todos los de Colombia son paisas, pero todos los paisas tienen que ser colombianos. Pues aquí está diciendo lo mismo. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelita. Y aquí él está diciendo: yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Y dónde está Benjamín? En Judá. Recuerde que Benjamín está en Judá. Entonces él estaba tomando ese formato. No, dice el versículo Dios no ha desechado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Elohim? Que le había dicho: Señor, me he quedado solo. Y él dijo: me he reservado 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Él siempre tiene una reserva. Diga conmigo: remanente. Siempre hay un remanente guardado. Siempre hay un grupo de personas que Él tiene allá protegidas para que la verdad de Él no se disipe, para que la verdad de Él no se pierda. Siempre existe ese remanente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Mesías no vino, ni tampoco lo estamos esperando que regrese para salvar una iglesia. Él vino la primera vez para restaurar a su pueblo y regresará para terminar la función, el objetivo y la meta de restaurar ese pueblo. Eso es muy importante. Se tiene que ver el video anterior para que pueda conectar con la clase del día de hoy. Leímos una reseña importante que hacía el editor de la Biblia Católica Jerusalén esta es la Biblia Católica Latinoamericana, acerca del libro de Oseas, y nos hablaba directamente que la profecía de Oseas tiene que ver con el amante de Israel, porque para Dios Israel es su esposa. Proféticamente, para Dios Israel es su esposa. O sea que si yo voy a Romanos 11, ¿habrá desechado Yahweh a su esposa? De ninguna manera, por más prostituta que haya sido. Porque hemos leído que Él le dio carta de divorcio porque se prostituyó. Es muy importante que nosotros empecemos a pensar bajo el canon profético de Israel para poder entender la riqueza de esto. El amor de Dios por su pueblo fue, es y seguirá siendo. El amor de Yahweh por Israel fue, es y seguirá siendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy
y de siempre, porque Él no cambia. Lo que dijo acá, lo sostiene acá y lo demostrará allá. Él nunca cambia. Nosotros somos los que hemos sacado unas teorías y se han vuelto tan famosas a través de las predicaciones, que hoy la gente que viene a la fe sí cree que fue así, alimentada por muchas otras cosas que se han dado, llamado antisemitismo, conceptos denominacionales, religiosos. Hay muchas formas de mostrarle a la gente que eso sí cambió, pero es tan delicado el cambio que hoy hay 40,000 denominaciones diferentes, todas guiadas por el mismo documento. Yo no entiendo cómo hay 40,000 denominaciones que cada una de ellas dice tener la verdad, sabiendo que el documento es el mismo. Primero, porque tenemos que regresar al formato original. Tenemos que volver a entender que Él vino fue a establecer un pueblo y se llama Israel, y ese pueblo lo llamó su esposa. Ese Israel, les cuento que ya fue limpiada. ¿Para qué vino Él hace 2000 años? Para limpiar a su pueblo. Hermana Judith, ¿y usted cómo se va a dar cuenta que ahorita no vienen aquellos? Usted tiene que estar sentada allá. Ok. Ya todo el mundo es testigo. Si de pronto nos ponen un su, allá ya le hemos dicho dónde se tenía que sentar y no se sentó allá. Ok, continuemos. Viene el concepto de la esposa de Israel que ya fue limpiada. ¿Cuándo fue limpiada? Con la venida del Mesías. El sacrificio del Mesías purificó y limpió a esa esposa. Ya estaba listo el fenómeno redentor. La redención de esa mujer pecadora llamada Israel se estableció, quedó establecido por la muerte del Mesías. Efesios 2 del 11 al 14. Efesios 2 del 11 al 14. Todo este pasaje, diga conmigo, está en pasado. Y si está en pasado, espérate un momentico. Si estamos hablando de que esto es una carta que Rab Shaul le envía a la iglesia de Éfeso, fue porque ya era una congregación lavada por la sangre del Mesías. Él no le escribió a todos los efesios. Él nunca le mandó una carta a una ciudad. Él le mandó la carta a los hermanos en la fe en Roma. Él le mandó una carta a los hermanos en la fe en Corintos. Él le mandó una carta a los hermanos en la fe en Yeshua en Galacia. Así se llaman las cartas. Pero usted cuando escribe una carta a su mamá, usted no se la manda a todo Medellín. Usted se la manda a su familia que vive en Medellín. Entonces ese es otro lío que tenemos, que hemos hecho extensivas unas palabras que no le corresponden a todo el mundo. Cada una de las cartas que están en el Brit Hadashah le pertenecen al pueblo que ya fue lavado, que recibió la marca a través de la sangre del Mesías en las aguas del Tevilá y forman parte de Israel, que fueron injertados. Para ellos son las cartas. ¿Qué dice? Acuérdense. Si ya nos está hablando de que nos acordemos cuándo fue, pasado. Acuérdense de que fueron gente pagana. ¿Cómo dice en su Biblia? Acuérdense que fueron gentiles. Otro grave error, porque hoy la cristiandad se identifica como nosotros somos los gentiles. ¿Seguro? ¿Usted es gentil todavía? Sí, nosotros somos cristianos. No, que les digo yo la discusión allá. No, nosotros somos cristianos gentiles. ¿Cristianos gentiles? ¿Y quién se inventó esa vaina? Porque en la Biblia no existen cristianos gentiles. Usted fue gentil, ahora se supone que fue bañado con la sangre del Mesías. Ya no es gentil. ¿Qué lo dice que es pasado? Los que se llamaban a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo, ¿cuándo? Pasado.
no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel. Mira qué tan simple. En ese tiempo, por cuanto éramos gentiles, no teníamos parte del pueblo llamado Israel. Nunca nos dijeron, y estamos hablando del nuevo pacto, él hubiese dicho, si fuese así, en aquel tiempo ustedes no esperaban al Mesías y no formaban parte de la iglesia de Jesucristo. Ahí no está diciendo eso, amado hermano. En aquel tiempo no esperaban al Mashiach y no tenían parte en el pueblo de Israel. Y no les correspondían las alianzas. Ay, Dios mío. Mire qué lío. Lo estoy leyendo de la católica, hermanos. Lo más simple, lo más sencillo, lo que nunca han cambiado porque ellos nunca permitieron que leyeran la Biblia. Es muy bueno tener este formato para darnos cuenta de la verdad. No tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Yahweh. ¿Cuáles son las alianzas? Los pactos. No les correspondían a ustedes, pero ahora, como son pueblo, ahora sí les corresponden. Esos pactos que se le dieron a todos esos hombres en el pasado son vigentes para el que se hace pueblo de Israel. Para el que se hace iglesia, no. Para el que entra en la conformación de las iglesias de hoy, no, esos pactos no son para nosotros. Pero para el que es pueblo de Israel, esos pactos son nuestros. Amén. ¿Quién es pueblo de Israel? Esos pactos nos pertenecen, son nuestros. Sentido de pertenencia. O soy pueblo de Israel o no soy. Eso es una decisión que se toma. Ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, voy a seguirle el caso a la Biblia católica. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos. Diría mucho mejor de las dos casas. De las dos casas. Esas dos casas conforman un solo pueblo. Esas dos casas conforman un solo reino. Pero aquí lo pusieron así: de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne ha hecho un solo pueblo en su propia carne. Solo hay un pueblo. Solo hay un pueblo. Ya no hay dos. Entonces usted tiene que definirse. O somos de uno, o somos del otro, o somos del único. Este pueblo tiene tres secciones. Pastor, ¿cuáles tres secciones? El pueblo de Judá, que no cree en el Mesías. El pueblo cristiano, que no guarda Torá, porque eso no es para ellos, son gentiles. Y la que ya fue lavada por la sangre del Mesías y aceptó todo lo que se le dio. La inserción en el olivo verde, las promesas y los pactos. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Otra vez, ¿quién es ese pueblo? Eso, ¿quién es ese pueblo? Nosotros, eso, identidad. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Eso es identidad. Eso es identidad. Y si no, no guarde Pesach. Porque cuando guardamos Pesach, nosotros fuimos los que salimos de Egipto. Todo lo que usted hable de Israel se lo está diciendo a usted mismo. Ese es el problema, que no se está predicando con identidad. Ya somos pueblo de Dios. Ya fuimos injertados. Ya formamos parte de esta casa. Ya somos aquella mujer que se prepara para el matrimonio con su Dios. Entonces, ¿cuándo cambió este concepto de pueblo y se utilizó la palabra iglesia? Sabiendo y entendiendo, como lo hemos visto versículo tras versículo desde la semana pasada, que Él no viene por ninguna iglesia, sino que viene por su pueblo.
¿Cuándo se metió esta palabra iglesia? Para nosotros descubrir por qué se metió la palabra iglesia, tenemos que darnos cuenta cuál fue el proceso de cambio, porque no solamente fue la palabra iglesia. ¿Cómo se llama esto originalmente, esta figura? Menorá. Nombre hebreo para esa figura, pero cuando el traductor se enfrentó a la palabra menorá, no existía ninguna traducción para esa palabra. Menorá no existía. Entonces fue y la miró. Ah, eso es una menorá. ¿Y qué hace eso? No, eso se le pone aceitico arriba y se prende. Ah, eso es un candelabro de 7 brazos. No, señor, eso no es un candelabro de 7 brazos. Eso es una menorá. Hombre, pero que es un candelabro de los que nosotros usamos simplemente. Hombre, que eso es una menorá. Eso no tiene traducción. Menorá. Claro, entendiendo que si yo les pongo la palabra menorá a una gente de por allá bien lejos, ¿qué van a saber qué es eso? Le tengo que poner algo que ellos me entiendan. Ah, entonces lo cambiaron y dijeron que esa figura, que es la figura más representativa del pueblo de Israel, es el elemento por excelencia del pueblo de Israel, que inclusive está en los pasaportes de Israel, que representa el Ruach HaKodesh. Isaías 11:2 representa eso. Le llamaron candelabro de 7 brazos, pero no es un candelabro de 7 brazos, hermano. Se llama una menorá. Entonces cuando usted la vea, usted dice, no, es que eso es una menorá, porque yo le puedo mostrar a usted muchos candelabros de 7 brazos y no son así. Muchos le puedo mostrar, pero una menorá es una menorá. ¿Qué ha pasado? Que el proceso de traducción cambió muchos conceptos. La palabra original en la Torah era que nadie podía pasar todo un día colgado de un madero, porque era maldito. Pero los traductores cogieron el concepto madero y lo mismo, madero. Pero es que madero puede ser una tabla de plywood. Cualquier cosa de madera puede ser un madero. Entonces se fueron a referenciar al objeto con que ejecutaron al Mesías y lo vieron, y eran 2 palos cruzados. Y esa forma de crucifixión, que es netamente romana, la llamaban cruz, porque era una crucifixión, pero esa palabra no es hebrea. La palabra original para el elemento donde él muere es la palabra madero, no cruz, porque un madero puede ser de muchas formas. Este es un madero. Este es un madero. Y si usted lo ve, en un madero así también pueden crucificar a una persona. Entonces no necesariamente tiene que ser una cruz. La escritura dice en un madero. No vayamos más allá de lo que está escrito. Por eso es necesario que nosotros identifiquemos la palabra original, Torah. ¿Cómo fue traducida en toda la Biblia? La ley. Torah no necesariamente es ley, pero donde ellos encontraban la palabra Torah, ley. Torah, ley. La palabra Torah tiene muchos significados, y uno de ellos, el más importante, es instrucción. No era bajo los conceptos que nosotros conocemos como ley, sino como instrucción. Y hay una mucho más elevada que tú la puedes entender y te lleva a un entendimiento superior. Torah quiere decir dar en el blanco. Eso es Torah. El que recibe la instrucción es para dar en el blanco. Entonces cuando tú no das en el blanco, fallas. ¿Qué hizo el pueblo del Eterno? Falló. No daba en el blanco, no daba en la instrucción que la Torah había dado. Pero a todo el mundo le dijeron que eso era ley. Miren qué tremendo. La palabra Shavuot
¿Qué quiere decir la palabra Shavuot? Esa sí tiene una traducción. Esa sí la tiene. ¿Qué quiere decir Shavuot? Semanas. Ojo, ojo con el que dijo Pentecostés. Ojo con el que dijo Pentecostés, porque la palabra Shavuot es semanas. Semanas. Pero la fiesta de las semanas, ¿y eso qué va a ser para un colombiano? ¿Cómo así que la fiesta de las semanas? Entonces había que acomodar un concepto griego que pudiera darle entendimiento a los nuevos lectores y que pudieran comprender que entre esas 7 semanas más el día extra daba 50. Entonces era una fiesta que se daba a los 50 días de Pascua y se le llamó Pentecostés por el 50. Pero originalmente la fiesta de las semanas. Es tan tremendo uno entender eso, que la palabra es Shavuot en semanas, porque inclusive ya queda bajo sospecha la famosa profecía de las 70 semanas. Ya queda bajo sospecha, porque la teología de hoy nos dicen que esas 70 semanas ya se cumplieron las primeras 7, luego se cumplieron las otras 62 y que estamos esperando la última semana. Entonces, como no se ha dado nada, entonces no, ya se cumplieron las otras 69, estamos esperando la última semana de años, que es la gran tribulación. ¿Y cuándo es? No. ¿Por qué? Porque dijeron simplemente el concepto de esa manera, lo derribaron y lo establecieron de esa manera. Pero si a mí me dicen 70 semanas, me las invento como sea. Pero dígame 70 Shavuot. ¿Qué es 70 Shavuot? 70 fiestas de Shavuot. ¿Y en cuánto tiempo pasan 70 fiestas de Shavuot? 70 años. Ya. ¿Por qué me van a estratificar toda esa famosa profecía? Y eso hay un estudio tremendo, que las 7 primeras ya se cumplieron, que las 62 otras ya se cumplieron, y que prepárese porque falta la última, pero en la última no vamos a estar porque Él nos arrebata antes. Y eso se arma una película de ahí, sabiendo que dice 70 Shavuot, y 70 Shavuot son 70 fiestas de Shavuot y dura 70 años. O sea que este año 2017, después del 29 de noviembre hasta el 14 de mayo, se cumplen las 70 Shavuot de que Israel fue fundado. ¿Qué vas a hacer este año sabiendo que se cumplen los 70 Shavuot de Israel? 70 años de la fiesta de Shavuot. Eso es distinto. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Entonces, cuando yo empiezo a analizar que las traducciones que me dieron a mí no es que sirvan correctamente para entender el plan profético, me tengo que preocupar. Mire la palabra Pesach. Pesach. ¿Qué quiere decir Pesach? ¿Cómo? Pasar por encima. Eso quiere decir Pesach. Pero yo me tuve que ir a averiguar. Yo dije, espérate un momentico, ¿qué dicen las conclusiones de nuestro vocablo en español para Pesach? La traducción correcta. ¿Por qué no se va a conectar, mi hijo, si yo pago? Ok, aquí está. La palabra Pesach, ¿qué traduce? Pasar por encima. Pero nosotros, ¿cómo la recibimos de parte de la predicación de la Biblia? ¿Cómo qué? ¿Qué es Pascua? Usted simplemente pone eso ahí, ¿qué es Pascua? Y le da a buscar en Google. Entonces te sale Pascua, nombre femenino. Escuchen pues: festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de la primavera, en los que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. No, wow, no, eso era lo que creíamos. Todo el mundo lo que cree. No, eso es de los judíos. Primero estaban los judíos con 11 tribus más.
No era solamente los judíos. Le faltó 11 tribus porque no salieron de allá los judíos, salió todo Israel. Segundo concepto, festividad religiosa. Óigame bien lo bueno que es volver a la raíz hebrea. Festividad religiosa que se celebra el domingo después del plenilunio posterior del 20 de marzo, en que los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús, ahí no dice Yeshua, de Jesús. ¿Es eso cierto? ¿Que la Pascua es un domingo? ¿Y que la Pascua lo que conmemora la resurrección del Mesías? Vaya, busque en Google a ver si no le sale así. Diga conmigo, mentiras. Porque Pesach es la cena de Pascua, el día que se supone que Él murió como cordero pascual. Entonces no fue el famoso domingo. Pero así lo dicen todos los libros de nuestra lengua, y así nos paramos a predicarle a todo el mundo. Gehenna. ¿Qué es la palabra Gehenna? Basurero municipal que estaba en el valle de Ginón. En Jerusalén hay como 3 morritos, y entre morro y morro hay vallecitos, y hay un valle donde todo Jerusalén iba a echar la basura, en el valle de Ginón. Y en ese valle quemaban todo para que la basura no oliera maluco, se mantenía eso prendido, y ahí echaban todo lo podrido, lo malo, lo viejo. Ese era el valle de Ginón, se llamaba el Gehenna. Pero cuando estas mentes griegas lo traducen y les cuentan, no, eso era donde se quemaba de todo, animales, eso allá había de lo más asqueroso, el basurero, pero él mantenía eso en candela. ¿Cómo le pusiste al candelabro, a la menorá? Candelabro de 7, candela, basura, se quema todo el día, toda la noche. Oh, lo mismo de nuestro Olimpo, el infierno. Ponele a eso infierno, y apareció el bendito infierno que tiene asustado a todo el mundo. A todo el mundo, porque hoy las iglesias se llenan es por el susto de no ir al infierno, en vez de llenarse del amor de aquel que los libró, de aquel que los salvó, de aquel que lo ama. No, las iglesias se llenan es del miedo a no ir al infierno. ¿Por qué? Porque como la menorá, como Pesach, como el madero, como Torá. Vea este simple. La palabra Betlehem. Betlehem, casa del pan. Casa del pan, Betlehem, Betlehem, casa del pan. Eso suena raro. Entonces hicieron llamemos a eso Belén. Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Entonces usted va allá, usted siempre se tiene que indagar a ver qué dice la gente. Cuando usted quiera saber qué dice la gente que sigue a Vicente, se mete a Google. Entonces dice, ¿qué es Belén? Belén. Y le da buscar solamente. Entonces le sale Belén. Oiga pues, ahí sí me asusté yo desde que empezó. Belén, nombre masculino. Y entonces doña Belén, ¿por qué le pusieron ese nombre? Busque lo que dice nombre masculino. Representación, óigame bien. Betlehem, casa del pan. Betlehem, casa del pan. Eso es lo que traduce eso. En ese pueblito cerca a Judá, a Jerusalén, perdón, ese pueblito de Judá cerca a Jerusalén, era donde estaban las panaderías, donde se preparaban los panes que se llevaban a la mesa de la preposición. Y aparte de eso, allá era donde se criaban las ovejas para los sacrificios. Era la tarea de ese pueblito. Por eso se llamó Betlehem, la casa del pan. De allá salían esas tortas grandes que eran 12, que se reemplazaban cada Shabbat en la mesa de la preposición, de la proposición en el lugar santo. Pero aquí nos dicen representación de la escena del nacimiento de Jesús en el portal de Belén.
que se monta tradicionalmente en las casas y en las iglesias. En Navidad, mediante figuras y objetos realistas. Los elementos principales son San José y la Virgen María, con el niño que está en el establo, acompañados del buey y de la mula. Mula, ¿usted qué cree esto? El ángel anunciador, los reyes magos en sus camellos y otros. Gracias al Eterno a mí me sacó de la especie de mula que yo era, porque yo crecí con eso y yo creí que mi papá y mi mamá me habían enseñado la verdad. Pobrecitos, no fue verdad. A ellos les enseñaron ese mismo acomodo religioso. Lo tremendo es el segundo: desorden, lío o confusión muy grande. Léalo. La segunda interpretación de Belén es desorden, lío o confusión muy grande. Claro, por eso estaba la mula ahí metida. Esa es la realidad. Ahora, ¿tú te quieres quedar en esa realidad o salir a donde el Eterno te está llamando? Eso es una decisión. Eso es una decisión y eso nadie lo puede coartar en tu vida ni nadie lo puede presionar. Eso es tu decisión. Se te dio el libre albedrío y tú tomas la decisión si obedeces la escritura o obedeces a los hombres que dicen entender la escritura. Y puedo seguir con una serie de palabras que nos llevan al entendimiento. ¿Por qué era importante esto? Porque yo necesito saber si iglesia está establecida bajo el concepto correcto, porque lo que más peso tiene hoy en la cristiandad es la bendita iglesia. Eso es maluco cuando predican así. ¿Cuándo aparece este famoso término? Pues si usted va a la Biblia, al libro de la concordancia exhaustiva, la referencia para la palabra iglesia es la 1577. Y la 1577 está bajo el nombre griego eclesia. Está correcto. Pero ¿cuál es el concepto que más me gustó a mí y dentro de los que cabe poderla mencionar en griego? Reunión popular. Reunión popular. Eso es eclesia. Reunión popular. Ahora, ¿por qué utilizan el término iglesia? Por el mismo fenómeno de la menorá. ¿Qué es eso? Una menorá. Pues yo no les puedo decir a ellos que eso es una menorá porque no me van a entender. Ponele candelabro de 7 brazos. Bueno, ponele candelabro de 7 brazos. La palabra iglesia fue usada para nombrar las sinagogas judías. Un griego no decía sinagoga. ¿Usted se imagina donde el griego diga, no, espérate un momentico, yo me convertí, yo soy un prosélito, a mí me gusta esa religión de ellos judía, yo quiero formar parte, pero usted entraba allá y allá no le decían bienvenido a la iglesia, bienvenido a la sinagoga, porque aquí se estudia Torah. Eso no era una iglesia, era una sinagoga judía, porque lo único que predominaba en el primer siglo eran sinagogas judías en todo lugar. Eso se llama historia. Lo único que habían eran sinagogas judías, pero en las traducciones a ese grupo de personas que entraban a la sinagoga judía le dieron un término griego y le cambiaron la esencia básica y le pusieron una reunión popular, una reunión de gente, un conglomerado. No, señor. Ese grupito de personas, como vieron la menorá y la pusieron como el candelabro de 7 brazos, ellos vieron la sinagoga judía y le pusieron el nombre eclesía. Eso no es eclesía, eso es una sinagoga judía. ¿Por qué es importante volver al término sinagoga? Porque sinagoga tiene que ver en el lugar donde se enseña la Torá.
Y aquí es donde usted va a descubrir el fenómeno del cambio. Y el fenómeno del cambio, ¿dónde está? En que inteligentemente fueron separando las cosas originales de lo que querían montar, el nuevo business. La Torá fue entregada en el monte Sinaí a un pueblo y se estableció su sistema de religión para los israelitas. Pero como los israelitas en sus ires y venires dieron la palabra en Europa y la entregaron en Europa, allá se convirtió en tremenda empresa. Y en 1492 la empresa que obtuvo ese documento se vino para América y aquí se convirtió en un business, negocio. Esa es la historia de la Biblia. Un libro que fue dado para establecer la vida espiritual de un pueblo, hoy se está manejando de maneras muy diferentes. Y todos nosotros hoy nos vamos a enfrentar a seguirle diciendo a eso candelabro de 7 brazos, o decir eso es una menorá y no tiene otro nombre, porque esa menorá, dice la escritura, que se tuvo que hacer como Moisés se le presentó la visión en el monte. Haz todo lo que yo te dije que hicieras como se te presentó en el monte. No tenía otra forma de hacerse. Y ese es el nombre original que el Eterno le dio. ¿Dónde aparece por primera vez en el Brit Hadashah la palabra iglesia? En Mateo 16, 18. Y me voy a quedar con la iglesia, con la Biblia católica, para leer en la Biblia católica Mateo 16, 18. Me gustó el pie de página porque tiene 2 puntos importantes que me gusta hablarlos, porque como vuelvo a lo mismo, este documento católico fue escondido por 1700 años. Hasta el año 1700 fue que empezaron a soltar los católicos sus Biblias, pero un cura no sabía que era una Biblia. Un cura no sabía que era una Biblia. Y al que le dieron tiro de coger una Biblia se llamaba Lutero. Dijo, ¿cómo? ¿Esta es la Biblia? ¿Y por qué estamos haciéndolo así? Este me va a dañar el business, para afuera, saquémoslo. Así de sencillo. ¿No les gustó cuando él les dijo, hey, ¿por qué hacemos esto así, 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 así? Para afuera, mijo, que usted ya no es de aquí. Ok, entonces empecemos en el versículo 18 para que veamos la primera parte donde en la Biblia apareció la famosa palabra iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Te estoy leyendo como dice aquí. Yo no sé cómo dice en tu Biblia, de acuerdo a el formato que tú tengas. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se supone que eso lo dijo el Mesías Yeshua. ¿Sí lo diría así Yeshua? Sabiendo que en el mismo Lucas 4:16 dice que él entró en la sinagoga en el sábado como era su costumbre y cogió el libro de Isaías donde decía el Espíritu de Yahweh está. ¿Sería que el Mesías dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia? Yo no creo que dijo así, pero como aquí está escrito, yo necesito saber si fue así o no. Y los poderes de la muerte jamás podrán vencer. En la parte de abajo mire lo que dice en el comentario, porque el editor le hace comentarios a las Biblias dependiendo de la versión, y me puse a leer. Entonces dice, para los judíos, escúcheme bien, otra palabrita que hay que cambiar. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que está prohibido o lo que está permitido. Cuando le dijo el Eterno a Pedro, y a ti te doy autoridad para atar y desatar, le estaba dando una autoridad con sus labios para decir cosas raras y misteriosas que la gente no entendía. A nosotros nos han enseñado otro concepto bajo ese principio. Y lo que está permitido, así a Pedro y a sus sucesores, los papas, les corresponde determinar. ¿Estoy leyendo bien? Así dice acá. Así que a Pedro y a sus sucesores, los papas, les corresponde determinar en última instancia
instancia quienes pertenecen y quienes no pertenecen al cuerpo de los creyentes y qué es parte o no de la fe de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva manifiesta que ya en los primeros siglos las iglesias locales eran conscientes de la autoridad suprema del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Ojo con esto, amados hermanos, que cuando se montó la figura católica, se estableció el término iglesia para tener control de lo que estaban formando. Pero el término iglesia no tiene nada que ver con el concepto de sinagoga judía. Se supone que debieron llamar así las sinagogas. Luego dice más adelante, este texto no suprime otras palabras del evangelio muy importantes, en la que base de la iglesia es un colegio de apóstoles y donde nada se hace sin diálogo. Pedro es el portero, pero no es el maestro ni el padre. Pero no me acabaste de decir que este es el obispo, el Padre Supremo, el que sucedió a Pedro. Entonces ponte de acuerdo, o es o no es. Y así vive la iglesia de hoy en día, sin saber qué son, porque todo se ha enseñado bajo unas figuras que no tienen el sentido correcto. Yo me fui, falta el otro, 18-17, segundo lugar donde dice la palabra iglesia, pero mire cómo me ayuda aquí esta Biblia católica a mí. Si se niegan a escucharlos, informa a la asamblea. ¿Alguna versión dice así? ¿Cómo dice ahí? A la asamblea. En la mayoría dice iglesias, pero aquí está católica, me ayudó. Informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, aquí sí ya apareció la iglesia. Entonces, iglesia, asamblea, congregación. Entonces, si yo voy a utilizar la palabra iglesia para referirme correctamente o a una sinagoga, o a una asamblea, o a una congregación, llámate iglesia. Pero si es para decir que la iglesia es otra cosa que el pueblo de Israel, estamos mal. Porque el pueblo de Israel se reúne en sinagogas, en asamblea, que se traduce como cajal, o en la congregación, la Keilah. Esos son los tres términos en los que se congrega el pueblo de Israel. Pero si tú lo llamas iglesia apartado de esos términos, tú montaste otra cosa. No es lo original. En Mateo Shem Tov, es uno de estos documentos que surgió de los hallazgos de Qumran, y apareció un documento donde se tiene un Mateo en hebreo. Y este Mateo pues escribe de otra forma y nos deja pensando a nosotros que como que el término iglesia y como que otros términos que nos enseñaron nunca existieron. Mateo 16-18 en el Shem Tov dice: yo te digo a ti que tú eres una piedra y yo edificaré sobre ti Bet Tefilá, casa de oración. Muy distinto. Bet Tefilá, casa de oración. Y el 18-17 dice así en el Mateo Shem Tov: pero si a pesar de todo sometimiento a juramento no escucha, dilo en la cajal. Y si no escucha en la cajal, considéralo como un anatema. ¿Qué es anatema? Yo ya les enseñé que es anatema, es el Strong 2764, y anatema es un objeto maldito. La clase pasada les dije, nosotros no podemos ser objetos malditos en la cajal. Nosotros no podemos formar parte del anatema del pueblo de Dios. ¿Y qué es un anatema? Aquel que piensa diferente a lo que Dios estableció. Eso es un anatema. Por eso decía el apóstol Pablo, Rab Shaul, que cuidado cuando venga otra persona a presentarles un evangelio ¿qué?
diferente, que sea anatema. Y estamos descubriendo entonces cuál es el evangelio que se debió predicar. Estamos descubriendo que el evangelio se debió predicar ¿a quién? A Israel. El evangelio se predica para que Israel se restaure completamente. ¿Y a quién se le predica? A todo el mundo. Porque de entre todas las naciones están saliendo los hijos de Israel que están inmersos en las naciones. La Strong 6951 para la palabra cajal. ¿Qué significa? Convocar, acercar, congregar, hacer fiesta, juntarse, llamar, reunirse, estirpe, gente, multitud, pueblo, tropa, turba. Conceptos originales que nunca debieron cambiar del sistema bíblico. El lenguaje específico son los vocablos objetivos para que traigan una mayor claridad al contexto. Si yo utilizo las palabras correctas, entonces yo me tengo que dar cuenta que Él nunca ha venido a restaurar ninguna iglesia de Él. Él vino a restituir, a restaurar un pueblo que se congrega, que está junto y que está buscando su palabra y su conocimiento, que busca obedecerle a la manera de Él. Lo que busco de manera exhaustiva es una explicación bien dada al pueblo de Dios. Quiero ser exhaustivo yo también en desmenuzar el concepto para que usted pueda ver las cosas con mayor claridad. Hacerle notar a todos los lectores de la Biblia y a los estudiantes de la palabra del Eterno que es un error reemplazar en el plan de Yahweh las cosas de Yahweh. Yo no le puedo decir a esto candelabro de 7 brazos. No es un candelabro de 7 brazos. Así lo que tú veas sea un candelabro de 7 brazos. Es una menorá. ¿A quién le gusta que le hablen las cosas por su nombre? Al que no, le gusta la mentira. Se siente cómodo con la mentira. Pero las cosas se deben llamar por su nombre. Y eso se llama menorá. Y la iglesia no es ninguna iglesia, es la cajal, es la congregación de los santos, es el pueblo de Israel, es el pueblo santo de Dios. Yo no puedo decirle al pueblo que es una iglesia, y más cuando quieres hacer de la iglesia una nueva institución fundada por Yeshua en Pentecostés. Porque si yo me vengo acá, que me gusta preguntarle a Vicente, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés, ir. Pero ¿por qué no me salió así como tan bonito que me salió ahora temprano? Pentecostés, aquí está. Pentecostés, nombre masculino. Ojo pues, lo leo de lo que todo el mundo sigue. Festividad religiosa que se celebra 50 días después de Pascua. ¿Es eso correcto? No, porque están pasando por encima de la fiesta de Bikurim. Ojo con eso. Se empieza a contar es desde Bikurim, no desde Pascua. Error. Matemática brava. Tú no le puedes celebrar el cumpleaños a tu esposa a los 15 días. Te matan. ¿Por qué a Dios le vas a celebrar sus fiestas cuando tú quieras? Pero aquí ellos dicen que es 50 días después de Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Eso es correcto. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Celebrar lo que recibió el pueblo de Israel. Ah, pero espérate, aquí dice es el pueblo judío. Pueblo de Israel recibió la Torá en ese día. Segundo concepto,
festividad religiosa que se celebra 50 días después de Pascua, en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eso sí es cierto. La fiesta de Shavuot ahora cambió, porque como ahora no es para la sinagoga judía, sino para la iglesia cristiana, entonces lo que se está celebrando es el derramamiento del Espíritu Santo y la fundación de la nueva iglesia. Nunca fue lo que se estableció en la Torá. Pentecostés siempre será Shavuot, y es la entrega de la Torá. Que ese día el Eterno le plació en esa festividad derramar de su Espíritu. Es que para eso son las fiestas. El que guarda la fiesta recibe de su Espíritu. El que guarda la fiesta recibe de la unción. El que guarda la fiesta ve el plano profético claro de lo que él ha prometido. Si usted no celebra las fiestas, usted no va a ser recogido en Yom Teruah. Por más rodilla que usted haya doblado, por más fe que usted tenga en Jesús y en su sangre, Él viene el día de Yom Teruah y se lleva a los que escuchan el sonido del shofar. Esa es la fiesta. Como solamente le pasó a los 120 que estaban en el aposento alto guardando Shavuot. ¿Por qué no le pasó al resto? Solamente le pasó a los que estaban ahí recogidos, guardados, celebrando la festividad. En estos me derramo. Muy importante eso, amado hermano. La asamblea Cajal jamás será la iglesia, porque siempre el plan de salvación ha sido para su pueblo. Nunca ha cambiado. Y nosotros somos un pueblo que aún está conformado por dos casas, eso lo sabemos. Ahorita que hicimos la finalización de Rosh Kodeš, el inicio de Rosh Kodeš, el pastor Eberto oró por la casa de Efraín. El pastor Bruno oró por la casa de Judá, las dos casas. Pero ¿quiénes oramos? Israel, porque se supone que ya nosotros estamos incluidos en el pueblo que fue limpiado. Estamos llamando a la casa de Efraín a que vuelva a Israel. Le estamos diciendo a Efraín: vuelve a casa Efraín. Y le estamos diciendo a Judá: Judá, somos tus hermanos, pero no te podemos obligar a que nos veas como hermanos. ¿Por qué? Porque ese velo lo va a quitar el Mesías. Ya sabemos el nombre de las dos casas. ¿Cuáles son? Y sabemos que la venida del Mesías es con un propósito de cerrar y culminar el tiempo para recoger esas casas. Es el tiempo donde finaliza la redención. En este momento estamos en pleno tiempo ¿de qué? De redención. Pero ese tiempo va a finalizar cuando el Mesías venga. Mientras que estamos en la redención, sí, no podemos negar el concepto de gracia que hay. El problema es que no sabemos qué es esa gracia. Y la gracia es un indulto que estableció el Eterno en su palabra, y le dio la palabra gracia para limpiar del pecado a los que estaban sucios, a los pecadores, a los delincuentes, a los que le debían a Él. Les otorgó una gracia para que fueran indultados de sus pecados. Es decir, estar bajo la gracia es saber que había una ley que se estableció para limpiarle el pecado a su pueblo. No fue gratuito este concepto. Ahora, les voy a decir algo. Esto me lo dijo una muchacha que conocí este fin de semana en Nueva York. Esta semana en Nueva York. Ella viene 4 años estudiando los fenómenos de las raíces hebreas solita y con lo que el Eterno le ha dado en una ciudad que se llama Alberta, en Canadá. Cuando supo que yo iba para Nueva York, entonces movió todo para poder estar ahí y poder recibir la información y poder establecerse claramente. Y me enseñó algo tremendo. Me dijo: pastor, ¿qué es más fácil? ¿Vivir bajo la ley
o vivir bajo la gracia? Entonces yo le digo, pues, de acuerdo a lo que yo he entendido y conocido, es más fácil vivir bajo la gracia, porque ya no hay que guardar ley. Dice, ok, perfecto, estamos bien. Porque es que guardar la ley, ¿quién puede guardar esa ley? Eso como es de difícil. Y si fallamos en un solo pecado, nos hacemos transgresores de toda la ley. Eso es muy difícil. En cambio, bajo la gracia, tranquilo, Señor ya murió. Estar bajo la gracia, eso es muy bueno. Porque es que Él te cubre. La gracia es lo más rico que hay. Y me dice, ¿usted está seguro de eso, pastor? Claro. Porque es que como yo defiendo la Torá, yo miro que uno estar de mandamiento en mandamiento, pues que por gracia no teníamos que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya lo hizo todo en el madero. Y me dijo, ok. La ley dice que si a ti te encuentran robándote un camión de valores, metiéndolo en un garaje para desmantelarlo, amarrando a los que estaban allá adentro, cogiendo las bolsas y montándotelas en los hombros, y saliendo de ese lugar y te coge la policía y esos dos testigos lo vieron todo, eres culpable. Eso es la ley, ¿cierto que sí? Por ley, usted está frito. Pero ¿qué es la gracia? La gracia te la enseñó el Mesías Yeshua. Y dijo, mira, estás entrando en un tiempo de gracia. Y en esta gracia, cuando tú te acuestes en un mueble, en tu casa, y tú pienses robarte un camión de valores, y tú pienses que para podértelo robar lo tienes que meter en un garaje y poderle abrir las puertas y amarrar a los dos que hay allá adentro y coger los 20 millones de dólares, y solamente lo estés pensando, y en el momento que te montes las dos tulas al hombro, suena la puerta de tu apartamento y llegó la policía porque tú robaste esos 20 millones de dólares. Eso es gracia. ¿Qué es más fácil? La ley. Porque la ley necesita de los dos testigos y que tú lo hagas. La gracia obliga a que ni tu pensamiento peque. Eso fue lo que enseñó el Mesías. Cualquiera de ustedes que se lleve una mujer en su pensamiento, ya adulteró con ella. ¿Qué es más fácil? ¿Guardar los mandamientos o guardar la gracia? Por favor, es más fácil eso. La lucha que tenemos en la mente, por favor. Y Él lo dijo, cualquiera que en su mente es culpable. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Sabe qué es gracia, hermano mío? Interiorizar la Torá. Gracia es guardar en tu corazón todos los mandamientos del Eterno y decir, Padre, ahora ayúdame con este conocimiento a que ni siquiera mi mente sea presa de la concupiscencia que hay en ella, y que yo no te ofenda con mis pensamientos, y que yo no ofenda a mi hermano con mis pensamientos. Ese es el nivel que Él tiene para su pueblo Israel. Entonces bajémonos de la película que es mejor vivir bajo la gracia. El que quiera vivir bajo la gracia está peor todavía, porque esa es la exigencia del Mesías Yeshua para los que guardan la gracia que Él estableció. Ni siquiera podemos pecar en la mente, hermano. Es duro, es duro. Ahora bien, les hablé de Jeremías 3, del 6 al 11, que nos contó la semana pasada ese pasaje, que por cuanto las dos casas pecaron y la desobediencia se estableció para las dos casas, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá, el norte y el sur pecaron, fueron expatriados, fueron sacados del plan de Dios, fueron echados fuera. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Fue repudiada esta mujer adúltera, fue repudiada por su esposo. Ella recibió la carta de divorcio en el 722, antes del Mesías, y la mandó por boca del profeta Oseas. Y Oseas por 24 años, desde el año 746 hasta el año 722, por 24 años les dijo: ustedes van en decadencia moral y el Eterno les ha dado carta de divorcio, porque usted es una mujer adúltera.
Lo mismo hizo con Judá en Jeremías 25 del 10 al 11. A Judá también le dijo: por cuanto ustedes también pecaron de esta manera, ustedes también son echados fuera. Dice Jeremías 25, 10 y 11. Suprimiré de su casa las manifestaciones de alegría y de contento, los cantos del novio y de la novia, el ruido de la piedra y del molino y la luz de la lámpara. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y esta nación servirá al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí le dio lo suyo a Judá. Aquí entregó. El resumen está en Isaías 8:14, que él fue el que le puso el tropezadero tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Las dos quedaron bajo la misma condición y las dos necesitan redención. Las dos necesitan redención. La casa de Israel, Efraín o José, se refiere a las 10 tribus perdidas. Ellas nunca regresaron. Nunca regresaron. Oseas 4, 17, 18 dice, vamos a leer aquí Oseas, que está cerquita. Oseas 4, 17 y 18. Efraín se ha aliado con los ídolos, que su Dios lo deje pues. Se despiertan de su borrachera para salir con prostitutas y prefieren sus vergonzosos ídolos a mi gloria. Se lo llevará el viento en sus alas y no habrá ganado nada con sus sacrificios. Eso es la historia de Efraín. Ídolos y prostitución. De allá nos sacó el Eterno, a las 10 tribus. Ahora tenemos que recordar cómo conectar estas dos casas con lo más importante, con la redención. Y con esto quiero terminar. Simplemente vayan a Jeremías 31 para que terminemos cómo es la redención de estas casas. Cómo las dos casas, que son un solo pueblo, serán redimidas. Jeremías 31. Yo creo que tengo que leer casi todo el capítulo porque de esto depende que nosotros podamos comprobar que la redención está clara para las dos casas, y nos interesa a nosotros estar bien afinados en este conocimiento, porque si no, no vamos a marcar la diferencia allá afuera. Dice: entonces dijo Yahweh, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. ¿De cuántas familias? ¿Y cuántas son las familias de Israel? 12. 31:1, desde el 1. Yo quiero leer todo el capítulo porque esa es otra de las cosas que nos ha tenido sumidos en el mensaje recortado, que no leemos todos los contextos. Versículo 2. Esto dice Yahweh: el pueblo que salvó de la espada enfrenta el calor del desierto. Israel se está dirigiendo al lugar de su reposo. De lejos Yahweh se le apareció: con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi misericordia hacia ti. Volveré a edificarte y serás edificada, oh Virgen de Israel. De nuevo lucirás tus bellezas bailando alegremente con sus panderetas. De nuevo plantarás viñas en los cerros de Samaria, como antes los plantabas con los viñadores y los cosechaban. Vendrá un día en que los centinelas gritarán desde los cerros de Efraín: levántense, subamos a Sión, a donde está Yahweh nuestro Elohim. Y añade Yahweh: victoreen con alegría a Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse escuchar celebrando y publíquenlo. Yahweh ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. ¿A quién ha salvado Yahweh? Ahora le estoy diciendo, Él no viene a salvar otra cosa. Ah, pastor, pero es que el primer pueblo que salvó era una población mixta. Perfecto.
Pueden venir chinos, mongoles, colombianos, venezolanos, de donde vengan, y que no tengan estirpe de Israel, pero se convierten al evangelio y obedecen los mandamientos, entonces son Israel. Pero Él vino fue a restaurar a Israel, no ninguna iglesia, no ninguna denominación, no ninguna religión. Él viene por un pueblo. Y lo que más necesitamos es tener esa identidad. Versículo 8. Y pueden marcar el 7. Yo quiero que marque el 7 porque usted no se le puede olvidar que Él nunca ha cambiado. Él viene a salvar a Israel. Miren cómo los traigo del país del norte. Y nosotros aquí en el país del norte. Una belleza. Y cómo los junto de los extremos del mundo. Están todos ciegos y cojos, mujeres encinta y con hijos, y forman una multitud que vuelven para acá. Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a todos los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. ¿Quién es el primogénito? 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 Ah, ya cambiaron. Falta mucha identidad en el pueblo del Eterno, qué lástima. Por eso los milagros se les dan a otros. Mientras que usted no se sienta pueblo, no le van a dar los milagros. Se los dan a otros que sí son pueblo. Ay, pero usted ¿por qué me dice que yo no soy pueblo? Pues si te estoy preguntando y decís que son ellos. Su pueblo, ellos, los israelitas, tú, yo. Para eso me bañó esa sangre. Esta es el fundamento de las raíces hebreas. Centrar al pueblo en su conocimiento. Si el pueblo cristiano evangélico entendiera que las raíces hebreas es una preciosa oportunidad que el Eterno les está trayendo para ir a un nivel superior de entendimiento y de vida kadosh. Eso es las raíces hebreas. Y el Eterno va a usarlo a usted para llegar a esas personas. Versículo 10. Que todas las naciones escuchen la palabra de Yahweh, proclámenla en las islas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque Yahweh ha rescatado a Jacob y lo ha librado de las manos de los poderosos. Voy a leer del 18 al 22. Escuchó quejarse a Efraín. Me has pegado y he sido castigado muy duro como un novillo indómito. Haz que yo vuelva y volveré, ya que tú eres Yahweh mi Dios. Si bien me he descarriado, ahora me arrepiento. Me doy cuenta y me golpeo el pecho. Estoy avergonzado y confundido, pues pesa sobre mí mi infame juventud. ¿No es Efraín para mí un hijo preferido? ¿No es un niño mimado para que después de cada amenaza deba siempre pensar en él? Y por él se conmuevan mis entrañas y se desborde mi ternura, dice Yahweh. Coloca señales, pon en su lugar las marcas. Fíjate bien en la ruta, en el camino por el que te has ido. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades que son tuyas. ¿Hasta cuándo andarás de aquí para allá, hija rebelde? Porque Yahweh ha presentado una cosa nueva en la tierra. La mujer es la que busca hoy a su marido. Nosotros somos los que estamos buscando hoy de él. Nosotros somos los que anhelamos a él. La primera vez que él vino, él nos encontró porque nosotros estábamos perdidos. Pero esta vez está despertando en nosotros el conocimiento y el entendimiento que como esposa debemos buscar a nuestro marido. Debemos agradar a nuestro marido. 27 y 28. Se aproximan días, dice Yahweh, en que sembraré en la casa de... Oigan esto, porque aquí está más claro que esto no se puede.
se aproximan días, dice Yahweh, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá semilla de hombres y semilla de animales. Y del mismo modo que me preocupé por arrancarlos y destruirlos, demolerlos, acabarlos y perjudicarlos, así también estaré atento para edificarlos y plantarlos, dice Yahweh. Este es el tiempo de eso. Versículo 31 al 33. Ya llega el día, dice Yahweh, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. Ojo, oído. ¿Va a pactar con quiénes? Israel y Judá. Con Israel y Judá, las dos casas. Pero mire lo que viene ahorita. A las dos casas no le va a hacer lo que viene ahorita, solamente a una. Él va a pactar con las dos casas, pero a la que viene ahorita le va a hacer algo que no le tiene que hacer a la otra. Escuchen bien. Ya llega el día, dice Yahweh, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su esposo. Me gusta la donde dicen su esposo. Esto es un trabajo precioso de restauración familiar, de la pareja, su pueblo y Dios. Versículo 33, oído. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en aquellos días por llegar, dice Yahweh. Ya no habla de Judá, solamente de Israel. ¿Cuál? Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué no habla de Judá? Porque ellos ya tienen la ley guardada en su corazón, porque ellos viven por ella, porque ellos guardan sus fiestas, porque ellos guardan sus mandamientos. Porque cuando usted ve un judío va caminando mirando hacia el suelo para no tener que mirar a otra parte y no tener que ver mujeres que no son de él. Desde niños les enseñan, lo primero el shema y segundo a no mirar lo que no es de ellos, para que no haya lujuria ni codicia en sus corazones. Para nosotros nos tienen que enseñar eso. Nosotros venimos con una marca de ventilador en la espalda. Nosotros los tzitzit nos los debemos poner aquí en las cejas, aquí. Nosotros venimos con ese daño, hermanos. Pero a él no le está importando ese daño, sino que nos está diciendo, con ustedes yo me voy a encargar de meterles esa palabra en sus corazones. Pastor, es que yo soy muy duro. ¿Y usted qué cree que para qué le dieron a este pastor? Aquí se van es porque yo soy cansón. O obedecemos o busque otra iglesia. Tuve una hermana, una congregación. Tuve una hermana hace poquito. Me dijo, pastor, yo me siento mal cuando usted predica por esto. Como yo no los guardo, entonces me voy a ir para otra parte donde no me den tan duro. Bien pueda, hermana, hágale. Bien pueda. Pero yo me paro aquí es a exhortarlo a que usted interiorice la Torah, que usted vuelva a ser un verdadero israelita, que usted sepa que su corazón y su mente le pertenecen a su rey y que usted es un hombre maduro que conoce sus debilidades, una mujer madura que conoce sus debilidades y lo único que quiere es agradarle al Eterno. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es Efraín, el Efraín que se restaura. Versículo 33. Ya lo dije, vuelvo y lo digo. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahweh. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? Pues las dos casas, Yehudá y Efraín. Porque de los dos hizo un solo pueblo. Pónganse de pie, amados hermanos. Les voy a dejar una tarea, porque yo ya sé que... Sí, una tarea. Usted va a leer Ezequiel 36 completo. Ezequiel 36 en su casa, anoten. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 36 usted va a entender de manera preciosa todo esto que yo le he dado en este día. El Mesías, Yeshua, ¿por quién vino? ¿Y cómo se llama ese pueblo? ¿Y quién es ese pueblo? Punto.
Nos interesa ser Israel. Esa es nuestra gran necesidad. Que la unción del Eterno vaya trabajando en nosotros a través del Espíritu de Dios. Amén. Quiero que cierren sus ojos ahí donde están para despedirlos en oración. Y especialmente que esta palabra y esta semilla de vida eterna sea guardada y depositada en sus corazones para los propósitos transformadores que Yahweh tiene con esta generación. Usted pertenece a una generación supremamente bendecida. Supremamente bendecida, porque usted es el pueblo que le va a abrir los ojos a mucho pueblo. Amén. Padre celestial y glorioso, yo te doy gracias en esta hora. Toda Rabá Yahweh Sebaot.